Continuamos. Narrador en segunda persona. Nos dice, se dirige al lector directamente tratándole de usted, tú, o ustedes o vosotros. Este tipo de narrador se suele encontrar más en relatos epistolares que en el resto de obras literarias. ¿Alguien me puede hacer favor de buscar en su móvil qué es una epístola o a qué se refieren los relatos epistolares, de favor? Quien sea, por favor. Buscar qué son los relatos epistolares o qué es una epístola. A ver. ¿Le manejan algunos ejemplos? ¿Podemos buscar otra definición, por favor? Exacto. Ujú. Entonces, un relato epistolar pueden ser las cartas de los apóstoles, un ejemplo, en donde ellos nos narran algo dirigida para nosotros, donde narran las experiencias, enseñanzas, ahí se me fue el nombre, ¿cómo le llamaban? Parábolas, las parábolas de Jesús o las enseñanzas que Él les dio y las dirigen hacia nosotros. Entonces, a través de cartas nos transmite algo. ¿Qué nos transmite? Nos quieren dar a conocer algo, dice, quieren dar a conocer algo o transmitir algo o enseñar algo a través de carta. Entonces siempre va a ser generalmente a través de cartas, se van a dirigir hacia tú, ustedes o vosotros, como se dirigía Jesús con sus apóstoles, pero ellos a través de las cartas nos los están haciendo de conocimiento, nos están haciendo llegar sus parábolas, sus experiencias, sus vivencias, sus milagros, y lo hacen a través de cartas. Entonces dice, este tipo de narrador suele encontrar más en relatos epistolares que en el resto de obras literarias. Y no nada más podemos hablar de Biblia, podemos hablar de otro tipo de relatos, de sucesos, mejor dicho, que nos hagan saber a través de carta, que el escritor o el narrador, mejor dicho, el narrador, la dirija hacia usted, hacia nosotros. Así, bueno, si yo fuera el narrador, yo diría, tú, ustedes, usted debe conocer esto, ustedes deben actuar así, o ustedes tienen la decisión de a través de esto pasó, esto más sucedió, ustedes juzguen, cualquier tipo de comunicación que sea a través de carta y que el narrador tenga la intención de narrar, de eh, dirigirla siempre
a segundas personas, vamos a estar en presencia de este tipo de narrador. Y nos dice generalmente en relatos epistolares, a través de carta. Nos van a hacer de conocimiento, nos van a comunicar algo a través de carta. Espero no nos haya dejado confundido esto. Narrador en tercera persona. En narrador en tercera persona tenemos dos tipos de narrador. Dijimos que cuando hablamos de tercera persona, hablamos de él, de ella o de ellos y ellas cuando nos referimos a plural. Narrador omnisciente. El narrador omnisciente es aquel que narra la historia en tercera persona, conociendo absolutamente todos los detalles. A diferencia del narrador equisciente, que éste tiene acceso a los sentimientos y a los pensamientos del personaje en el que se centra el relato, pero tiene desconocimiento generalizado del resto. Omnisciente, ¿qué es omnisciente? El que todo lo sabe, el que sabe todo lo que va a pasar en la obra. Por ejemplo, en un cuento, no, cambiemos de cuento. Escuchan, todos hemos visto, creo que la película de Santa Claus, ¿verdad? Siempre el que va narrando, pobre Santa Claus, corre. Y el narrador dice, no recuerdo bien cómo va, pero en varias ocasiones siempre se adelanta. Ay, Santa Claus, estás feliz, pero si tú supieras la fiesta que te está preparando el diablo. Entonces, sabe todo lo que va a pasar, sabe en qué momento va a aparecer el diablo, sabe en qué momento iban a aparecer las sirenas, las patrullas, los bomberos, sabe en qué momento le iban a cortar los polvos, sabe en qué momento todo, ¿no? Ese es el narrador omnisciente, el que sabe en qué momento va a llegar un personaje, qué es lo que va a hacer ese personaje, qué suceso va a acontecer, a qué hora se va a oscurecer, a qué hora va a llover, a qué hora va a dejar de llover, los sonidos que se van a escuchar. Es el que lo sabe todo, es el narrador que sabe absolutamente todo de la historia y conoce absolutamente todos los detalles. A diferencia del narrador equisciente, este únicamente tiene acceso a los sentimientos y a los pensamientos del personaje en el que se centra el relato, pero tiene desconocimiento generalizado del resto. Solo va a tener acceso a lo que una persona o el personaje está sintiendo o a las ideas que están cruzando por su cabeza, pero va a desconocer en absoluto en qué momento va a llegar el diablo, en qué momento va a pasar esto, en qué momento va a llover. No sabe en sí los detalles, no conoce los detalles de toda la obra. Únicamente se va a centrar en los pensamientos y sentimientos de un personaje. ¿Alguien pudiera darme un ejemplo? Ajá, ¿nos puede decir por qué? O como va más enfocado a sentimientos y pensamientos, ¿se acuerdan del caso de la niña, de Lupita, ¿no? Se llamaba. Cuando se mete en el sueño de la niña, el diablo, el que narra esa parte cuando se metió en el sueño, es el mismo narrador, pero suponiendo en el acto específico, únicamente se metió a los pensamientos y a los sentimientos de la niña, de Lupita, que quería su muñeca, la que soñaba con muchas muñecas y despertó con miedo. Y solo se centró en ese momento en Lupita. Se olvidó un poco de la generalidad de la obra, del resto de la obra, y se centró únicamente en los pensamientos y sentimientos de Lupita.
Tomamos como ejemplo nada más esa única escena, porque generalmente toda la obra está narrada por un omnisciente, pero es como un ejemplo nada más, ¿sí? Exactamente, es alguien que conoce bien cómo piensa y cómo siente un personaje, pero desconoce absolutamente todos los detalles de la obra. El narrador omnisciente, en cambio, puede conocer todos los detalles de la obra, pero no se va a meter en lo que sienta o en lo que piense el personaje. Es como que el exterior, el narrador omnisciente como que conoce todos los detalles, pero externos de la obra. Y el exciente es como que el que conoce el interior de los personajes, sabe cómo piensa o sabe cómo va a reaccionar un personaje o sabe los sentimientos que va a adoptar un personaje. Esa es la diferencia. El narrador omnisciente conoce todos los detalles, pero externos a los personajes, y el exciente va a conocer a los personajes desde una manera sentimental y la forma en lo que ellos piensan. No sé si se entienda, ya los confundí más. Ya los confundí de una vez, lo platicamos porque esto debe quedar sin confusión alguna. O pueden darme un ejemplo alguien. Tenemos 4 participantes. ¿Alguien pudiera darme un ejemplo? Creo que con el omnisciente no hay mayor problema. Es el que sabe en qué momento va a llover, en qué momento va a entrar el caballo, el que ya empieza a escuchar los relámpagos, el que sabe todo. Quizá pudieran confundirse un poco con el exciente. A ver, para salir y que esto quede más. Dos de ustedes pueden buscar ejemplo de narrador exciente, por favor, y nos los comparte y lo comentamos acá. Ejemplo de narrador exciente, por favor. ¿No le aparece algún ejemplo? ¿Qué obra se les viene a la mente? ¿Qué obra o qué cuento se les viene a la mente? Creo que ya quedó un poco más claro, es lo que dijimos, pero en otras palabras. Se va a meter nada más en los sentimientos y pensamientos de un personaje en específico, pero va a desconocer los detalles de la obra, así como va a desconocer cómo piensan y cómo siente el resto de los personajes. Únicamente se va a enfocar a un personaje, a los sentimientos y pensamientos de un personaje, ¿no? Bueno, nada más para que quede claro, para la siguiente clase me van a buscar un ejemplo de narrador eficiente, ya sea que ustedes lo quieran con la definición que ya tenemos, ustedes lo quieran redactar, una obra, un texto, algo chiquito, o lo bajen, nada más para que tengan más claridad, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. El siguiente tema se llama Escriba, comunicación y lenguaje.
comunicación y lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Punto y seguido. Si el signo que usamos para comunicarnos es lingüístico, entonces hablamos de comunicación verbal, coma, ya sea oral o escrita. Si el signo que usamos para comunicarnos es lingüístico, entonces hablamos de comunicación verbal, ya sea oral o escrita. Punto y seguido. Si usamos otro tipo de signos, ya sean visuales, táctiles o sonoros, estamos en presencia de una comunicación no escrita. Punto. Punto y aparte. Comunicación. Comunicación es la transmisión de información de un emisor a un receptor. Hasta aquí nos quedamos, compañeros, por favor, para que vayan a tomar un aire mientras inicia su clase de matemáticas. Entonces, nada más se queda buscar un ejemplo de narrador equiciente. Ese no lo suban al grupo, se lo guardan para comentarlo aquí la próxima clase, ¿de acuerdo? Bueno, por el día de hoy es todo. Yo les agradezco muchísimo su disposición de tiempo y participación. Cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Sí, adelante. No se escucha bien, como que se cortó. No sé si me puede repetir su pregunta. Sí, compartí el link en el grupo. Sí, de nada.
Bueno, cuídense, hasta luego.